Bueno, en este video vamos a comenzar hablando sobre lo que es la historia de ensamblador y posteriormente pasaremos a la instalación de TASM y DOSBox. Bueno, en 1950 John Backus dirigió una investigación en IBM sobre un lenguaje algebraico. El primer compilador escrito por Grace Hopper en 1952 para el lenguaje de programación A-0. En 1954 se empezó a desarrollar un lenguaje que permitía escribir fórmulas matemáticas de manera traducible por un ordenador. La llamaron Fortran, que significa o es el acrónimo de Formulae Translator. Fue el primer lenguaje de nivel alto, Fortran, y se introdujo en 1957 para el uso de la computadora IBM modelo 704. El primer compilador de Fortran tardó 18 años en realizarse y era muy sencillo. Actualmente pues ya un compilador se puede hacer de una forma más simple y en un menor tiempo, pero como en aquellos años apenas comenzaba lo que era pues la programación como tal y se basaban en los pequeños lenguajes de aquellos años con relación a que eran lenguajes de nivel muy bajo, crear un lenguaje de nivel alto como Fortran fue todo un reto. El primer compilador autocontenido es aquel compilador capaz de compilar su propio código fuente. Fue el creado por Lisp, por Hart y Levin en el MIT en 1962. Desde 1970 se ha convertido en una práctica común escribir el compilador en el mismo lenguaje que éste compila, aunque Pascal y C han sido alternativas muy usadas. Muchos de los lenguajes de programación que actualmente usamos fueron creados en C y otros en Pascal, pero pues la mayoría como que se fueron más o se orientaron más a irse por C. Crear un compilador autocontenido genera un problema llamado bootstrapping, es decir, el primer compilador creado para un lenguaje tiene que o bien ser compilado por un compilador escrito en otro lenguaje, o bien compilado al ejecutar el compilador en un intérprete. La historia de ensamblador como tal no es una historia que esté relacionada con el lenguaje ensamblador como tal, sino que a partir de este lenguaje de nivel bajo pudieron surgir otros lenguajes de programación como lo fue Fortran, Pascal, C, que ya son lenguajes de nivel alto, que las estructuras, los métodos, la ordenanza de cada una de esas estructuras es más familiar para los humanos que todavía ensamblador. Entonces, a medida que vamos avanzando en la creación de lenguajes más modernos de programación, hace que las estructuras sean un poco más entendibles para el humano. Entre más vayamos bajando de nivel de comprensión del lenguaje de programación, más trabajo le cuesta al humano entender cómo es que este funciona. En este caso es más fácil entender un código, por ejemplo, en Java que en C. O de C es más fácil entender el programa que en ensamblador. Y obviamente pues es más fácil entender el ensamblador que el lenguaje máquina. Entonces, sin el lenguaje ensamblador hubiera sido muy difícil y muy complejo tener los lenguajes de programación de tan alto nivel que actualmente contamos o que actualmente tenemos. Y bueno, pues ahora a partir de esto lo que vamos a hacer es instalar lo que es DOSBox y TAS. Para ello, en la descripción del video voy a dejar un link a Drive. En este link van a encontrar dos elementos. Uno que es el instalador de DOSBox y otro que es el TAS. Ya cuando los hayan descargado, pues los ponen donde ustedes quieran, en el escritorio o en cualquier otro lugar.
Y lo que vamos a hacer aquí pues es instalar DOSBox. Yo ya lo tengo instalado, pero pues la instalación es muy sencilla. Al icono de DOSBox, el instalador, le damos clic que sí, le damos clic en Next y en instalar. Y al instalarse pues únicamente finalizar y eso es todo. Se va a crear un icono como este, ¿sí? Y esta carpeta la vamos a guardar porque aquí está nuestro task. Entonces aquí ya tenemos lo que es el task y el telling, que en el siguiente video voy a explicar cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos y cómo es que podemos hacer que ya nuestro programa en ensamblador pueda ser un ejecutable. Y pues en este video eso sería todo. Gracias.